Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con lo que compete a ecuaciones racionales. Vamos a recordar qué es una ecuación racional y cuáles eran los pasos que había que seguir para poder resolverla. Una ecuación racional no es más que una expresión algebraica, es decir, una mezcla de números, letras y operaciones que va a involucrar un signo de igual, por ende es una ecuación, y por lo menos un denominador que depende de la incógnita, es decir, de la variable independiente. En este tipo de ecuaciones, cuando ustedes están trabajando en lo que sería la resolución de las mismas, generalmente tienen que determinar en algún momento el común denominador a los dos lados de un signo de igual, para deshacerse de los denominadores. Pero, ¿cuál sería el común denominador entre denominadores polinómicos? Bueno, no es otro más que el mínimo común múltiplo entre esos polinomios. Entonces surge la cuestionante de cómo voy a determinar mínimo común múltiplo entre polinomios. Bueno, hay una regla. Esa regla establece que para determinar el mínimo común múltiplo entre polinomios, ustedes tienen que empezar primero por descomponer cada polinomio en factores primos. Acá van a tener que recordar lo que aprendimos en el tema de polinomios. Para descomponer un polinomio en factores primos, voy a aplicar el teorema de la descomposición factorial, va a ser necesario primero determinar todas las raíces que ese polinomio tiene. Recuerden, en este caso, que un polinomio va a tener a su vez tantas raíces como grado va a tener, y que entre esas herramientas de que ustedes disponen para detectar raíces tienen raíces evidentes o teorema de raíz racional para probar o detectar mediante un Ruffini si realmente nuestro polinomio admite alguna raíz entera y o fraccionaria. Bueno, iremos repasando los distintos, entonces, artilugios o herramientas de que disponemos para efectuar la descomposición factorial de cada uno de esos polinomios. Una vez que tengo cada denominador descompuesto en factores primos, es decir, hecha su descomposición factorial, vamos a ir al pasito 2, que establece que el mínimo común múltiplo va a venir entonces dado por el producto de todos los tipos de factores que aparecieron en las descomposiciones que hiciste en el paso anterior, comunes y no comunes, elevadas al mayor exponente. Bueno, vamos concretamente a un ejercicio de aplicación de cómo determinar el mínimo común múltiplo entre polinomios. Entonces, supongamos que acá me plantean hallar el mínimo común múltiplo entre los polinomios que se indican. Bueno, muy bien. Tenemos tres polinomios, a de x, b de x y c de x. Primer pasito, descomponer cada uno de esos polinomios en factores primos. Entonces vamos a empezar por tomar cada uno de estos polinomios y voy a aplicarles el teorema de la descomposición factorial. ¿Está? Bueno, ustedes necesitan, como bien dijimos, hallar todas las raíces que ese polinomio tenga. Vamos a ir al polinomio a de x, es un polinomio de primer grado, ergo tendrá una sola raíz. Para hallarla, tomo la expresión, la igualo a 0, y entonces despejo de aquí el valor de la x. Primero paso el 4 al otro lado, luego el 2 que multiplica dividiendo, y así conseguís que la raíz sea 2. Una vez que conseguís la única raíz que este polinomio tenía por ser de primer grado, voy a aplicar el teorema de la descomposición factorial. Y el teorema dice que empiezo escribiendo el coeficiente principal de ese polinomio. El coeficiente principal, recuerden que era el numerito que aparecía multiplicando al término de mayor grado.
En este caso es un 2. Entonces vos arrancás por 2 y luego tendrás un solo paréntesis, porque había una sola raíz, que será de la forma x menos lo que me dio la raíz. En este caso la raíz será 2, así que ese paréntesis será x menos 2. Y acá tengo entonces nuestro polinomio a de x descompuesto en factores primos. Sigo. Ahora vamos al segundo polinomio dado, b de x, que por ser de segundo grado tiene dos raíces. ¿Cómo las determino? Bueno, tomo ese polinomio, lo igualo a 0, y obviamente puedo aplicar un bhaskara con una 1, b menos 3, c 2. Acá está el bhaskara y al operar obtengo las dos raíces, 2 y 1. Una vez que detectan todas las raíces que ese polinomio tiene, van al teorema de la descomposición factorial y entonces arrancan escribiendo el coeficiente principal, el numerito que multiplicaría el término de mayor grado. Fíjense que en este caso no tienen ningún numerito delante del x2, me tengo que imaginar que hay un 1, por eso arranco con el coeficiente principal que sería un 1. Luego vas a tener un paréntesis de la forma x menos lo que te dio la primera raíz, y el otro será x menos lo que me dio la segunda. Y entonces esta será la descomposición factorial del polinomio P. Voy por último al polinomio C, pero fíjense que ya está factoriado y cada uno de los factores que integran este producto ya es primo, es decir, no admite escribirse de otra manera. O sea que en este caso el denominador C ya estaba escrito bajo la forma de su descomposición factorial. Una vez que cumplo con el primer punto entonces de la receta, que es tener todos los polinomios descompuestos en factores primos, la regla dice que en el mínimo común múltiplo van a ir todos los tipos de factores que aparecieron, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Entonces, vengo acá, vamos a empezar por los factores numéricos. Bueno, factores numéricos tengo el 2, el 1 y un 2. Los factores numéricos que aparecieron, el 2 y el 1. Los pongo. Luego tomo el primer factor literal que apareció, el x menos 2, lo escribo. Luego vengo acá y digo, el x menos 2 no lo repito, ya lo había escrito, así que el x menos 1 lo escribo porque no lo tenía. Y luego vengo acá y digo, el x menos 1 ya está escrito, no lo vuelvo a repetir. Entonces, fíjense que 1 por 2, 2, será mi mínimo común múltiplo. Bueno, antes de continuar, algunas cosas para puntualizar o afirmar. Primero, para factorizar un polinomio totalmente, debo determinar todas las raíces que ese polinomio tiene. Y como recordarás, un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene. 2. Bueno, otra vez, un polinomio tiene tantas raíces como grado tiene, es decir que si tienes un polinomio de tercer grado, tendrá 3 raíces, uno de segundo tendrá 2, uno de quinto tendrá 5, y así sucesivamente. El grado de un polinomio, recordemos, me lo daba el mayor exponente al que aparece elevado la incógnita. ¿Tá? No es el primer exponente que aparece, sino que recuerden que la expresión puede estar desordenada. Busquen el mayor exponente al que aparezca elevado la variable independiente y eso te dará el grado de tu polinomio. Y luego también recordar que coeficiente principal le llamaremos al numerito que aparezca multiplicando al término de mayor grado. Bueno, otro puntito a recordar. Si un polinomio es, por ejemplo, de tercer grado, y escrito en forma genérica, lo tengo así, va a tener 3 raíces, porque es un polinomio de grado 3. Supongamos que
esas raíces sean todas reales. Alfa, beta, gamma. Podrán ser iguales o distintas, pero son todas reales. ¿Cómo era la descomposición factorial cuando todas las raíces eran reales y el polinomio era de tercer grado? Bueno, vas a escribir el coeficiente principal, que era el numerito que multiplicaba el término de mayor grado, que en este caso es un x3, multiplicado por tantos paréntesis de la forma x menos lo que te da la raíz. Tantos paréntesis como raíces habían. Pero en un polinomio de tercer grado puede suceder también que en lugar de tener 3 raíces reales, recuerden, tengamos una raíz real, alfa, y 2 raíces imaginarias. Cuando un polinomio tenía raíces imaginarias, siempre venían de a pares. Yo puedo tener 2, 4, 6, 8, siempre un número par de raíces imaginarias, nunca un número impar. Por ende, cuando el polinomio es de tercer grado, también podrías enfrentarte al caso en el que tenga una raíz real, alfa, y 2 imaginarias. ¿Cómo quedaba en ese caso la descomposición factorial de nuestro polinomio? Bien, no va el coeficiente principal. El coeficiente principal solo va cuando todas tus raíces eran reales. Acá no va. Va un paréntesis por la única raíz real que tengo y luego iría una ecuación de segundo grado, que es la que me había conducido a las raíces imaginarias. Bueno, acá un nuevo caso para analizar, hay que afianzar bien esto. Supongamos que yo hoy o mañana estoy resolviendo una ecuación racional y en algún momento estoy en la etapa 2, que era la etapa de resolución de la ecuación, y estoy intentando deshacerme de los denominadores. Voy a tener que buscar común denominador a los dos lados del signo de igual. Y como hoy habíamos mencionado, el común denominador no es otro más que el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores que tengas. Supongamos que tengo 3 denominadores en juego y son este a de x, este b de x y este c de x. Bueno, ¿cómo determinan el mínimo común múltiplo entre esos 3 polinomios? Primer paso, descomponer cada uno de esos polinomios en factores primos. Y como bien decíamos más arriba, para descomponer un polinomio en factores primos, vas a tener que determinarle todas sus raíces. ¿Cuántas? Tantas como grado tenga. Muy bien, veamos. Bueno, el primer polinomio es el a de x. Lo voy a tomar. Veo que es de segundo grado, ergo tiene 2 raíces. Y las voy a intentar determinar. Como es una ecuación de segundo grado, bueno, puedo hacer el báscara con un a que vale 3, un b menos 3 y un c 0. No tengo término independiente. O, en este caso, como era una ecuación de segundo grado incompleta, también, en lugar de hacer báscara, podría intentar sacar factor común y luego hacer una jankeliana. Por cualquiera de los dos caminos voy a llegar al mismo resultado. Supongamos que voy a practicar el factor común, así que yo tenía este polinomio que se repitió en ambos términos. Bueno, en ambos términos aparece un 3 y por lo menos una x. Así que voy a sacar de factor común eso que se repitió en ambos términos, es decir, un 3x. Bien. Dentro de un paréntesis van a ir las demás cantidades que en cada término multiplicaban a tu 3x. Así que si yo de acá saco el 3 y una x, ¿qué le estoy dejando? La otra. Viene un menos. Si de acá sacás todo lo que este término tenía, acordate que hay que escribir un 1. Porque entonces siempre, si yo vuelvo a hacer la distributiva, debo de poder regenerar la expresión original. Bueno, acá tengo escrito ese denominador como un producto y observo
que cada uno de los factores que integran el producto, vos acá tenés un factor 3, un factor X y un factor X menos 1, es primo, es decir, no admite descomponerse más. Esa sería la descomposición factorial de nuestro polinomio. Bueno, si hago un báscara, yo hubiera obtenido que las raíces de estos son 0 y 1. Así que hubiera arrancado, según el teorema de descomposición factorial, por el coeficiente principal, que sería 3, luego tendría un paréntesis por la primera raíz, que era 0, entonces sería x menos 0, eso sería simplemente poner x, y la otra, la raíz era 1, así que es x menos 1, y ahí ves cómo te quedaría exactamente lo mismo. Bueno, ahora voy al segundo denominador, era este, y quiero factoriarlo, descomponerlo en factores primos. Esto ya está factoriado, escrito como un producto. Vos tenés el factor 2 y el otro factor es todo este paréntesis. Pero todavía no todos esos factores son primos. El factor 2 sí, no lo puedo escribir de otra manera, por eso lo dejé igual, pero este otro factor que está acá, cuadrático, admite seguirse factoriando. ¿Está? Bueno, para eso es como que yo voy a mirar solo acá, solo este paréntesis, y es como si yo le quisiera hacer la descomposición factorial a ese polinomio de segundo grado, a ese x2 menos 1. Las raíces las podés hacer por báscara, las podés sacar por simple despeje, porque es una ecuación de segundo grado incompleta, o también podés darte cuenta que este 1 que está acá, lo puedo escribir como un 1 a la 2, entonces yo tenía una resta de cuadrados, en realidad, x2 menos 1 a la 2, eso es lo que yo llamaba un producto notable o cuadrado perfecto, y se factoriaba de esta manera, o sea, en tu caso sería x más 1 por x menos 1. Y ahora sí, cada uno de estos factores que integra el producto es primo, no admite descomponerse más, y entonces esta sería la descomposición factorial, descomposición en factores primos, de ese segundo polinomio. Bueno, me voy finalmente al tercero. Polinomio de tercer grado tiene 3 raíces y necesito detectar las 3 para recién entonces aplicar el teorema de la descomposición factorial. ¿Cuáles son? Bueno, si querés, primero sacás un 6 de factor común, como yo hice acá, o si no te avivas de eso, directamente vas a este polinomio y empezamos a tratar de ver posibles raíces. Si yo me avivo de empezar sacando el 6 de factor común, voy a tener un polinomio de tercer grado que va a tener las mismas raíces que tenía esto, por eso no hay diferencia, pero voy a tener la ventaja de trabajar con coeficientes más pequeños y por ende, cuando yo intente determinar raíces recurriendo a raíces evidentes o teorema de la raíz racional, las cuentas me van a ser mucho más sencillas. Bueno, empecemos por ver si tiene raíces evidentes. Recuerden que habían 3 reglas. Primero, si el polinomio carece de término independiente, admite la raíz 0. Esto tiene término independiente, así que no admite la raíz 0. Segundo, si la suma de todos los coeficientes me da 0, admite la raíz 1. Fíjense que cuando yo sumo acá los coeficientes, es 1 más 3, 4, menos 4, 0. Como la suma de todos los coeficientes me da 0, esto admite la raíz 1. Entonces lo tomo, ¿tá? Tiene raíz evidente 1, lo bajo por Ruffini. Recuerden que si estás bajando por algo que es raíz, tenés en el último casillero un 0, o sea que acá verifico que bajaba por la raíz 1, y a su vez en los casilleros anteriores quedarían los coeficientes de un cociente, un grado menor que el polinomio de partida, sería un cociente de segundo grado, y él arrastraría las otras 2 raíces que aún te faltan determinar. Bueno, como me quedó de segundo grado, lo más rápido es hallar las otras 2 raíces haciendo un báscara. Fue lo que hice y obtuve una raíz menos 2 doble. O sea, las 2 raíces que esto tienen son iguales.
ambas valen menos 2. ¿Cómo queda entonces la descomposición factorial de nuestro polinomio de partida? Bueno, yo tenía el 6 y ahora voy a hacer la descomposición factorial de esto. Su coeficiente principal es 1. Lo pones o directamente ni escribís el 1 porque no te va a afectar. Y luego tenés un paréntesis por la primera raíz, o sea que será x menos 1. Después las otras dos raíces eran menos 2, o sea que será x menos menos 2, de ahí que me quede x más 2, el otro paréntesis es idéntico, o lo escribís como una potencia. Y esta sería la descomposición factorial, aún el 6 no es primo, por eso lo terminé de descomponer aún más. Esta sería la que está en amarillo, la descomposición factorial de nuestro tercer denominador. ¿Y cuál sería entonces el mínimo común múltiplo entre esos tres polinomios? Según la regla, vamos a poner todos los tipos de factores que aparecieron, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Bueno, empecemos por los factores numéricos. Bueno, tengo un 3, un 2 y un 3. O sea que los tipos de factores numéricos que aparecieron fueron el 2 y el 3. Ahora voy por los factores literales. Tengo la X, la pongo. Tengo un X menos 1, lo pongo. Luego voy acá, el 2 ya lo tengo, el X más 1 no lo escribí todavía, lo tengo que agregar. Y sigo. El X menos 1 ya lo escribí, no lo repito. El 2 y el 3 ya los tengo, el X menos 1 ya está, y entonces me falta el X más 2, lo agrego, que como va al mayor exponente al que estuvo elevado, tengo que poner un 2. Y entonces este sería mi mínimo común múltiplo entre los tres denominadores o los tres polinomios que me habían mencionado. Bueno, ahora, repito, ¿dónde voy a aplicar esto? Bueno, cuando estés resolviendo una ecuación racional, en la etapa 2 de resolución, probablemente tengas que deshacerte de denominadores, buscando común denominador a ambos lados del signo de igual, y el común denominador no va a ser otro más que el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores en juego. Y como esos denominadores van a ser polinómicos, por lo que habías clasificado a la ecuación como racional, entonces este será el mecanismo que tengas que seguir a la hora de determinar el mínimo común múltiplo entre polinomios. Recuerden que para resolver una ecuación racional, como ya habíamos estado hablando, hay tres pasos que vas a cumplir. El primero es el dominio de la expresión, estudiar el dominio, estudiar para qué valores de la variable independiente esa expresión puede existir. Luego ir a la resolución propiamente dicha, voy a buscar para qué valores de la variable independiente la igualdad planteada se cumple, y por último lo que sería la conclusión. Para que yo acepte las supuestas soluciones que aparecen en el ítem 2 como soluciones del problema, van a tener que caer dentro del dominio de esa expresión. Bueno, y vamos a un caso particular. Supongamos que me dan este ejercicio, me piden resolver en el campo real esta ecuación. Es una ecuación porque hay un signo de igual, y en particular una ecuación racional porque es una expresión algebraica, mezcla de números, letras y operaciones, que involucra denominadores, en este caso 3, que dependen de la incógnita. Bueno, vamos otra vez a repetir que para resolver esta ecuación hay tres pasos. Primero, el estudio del dominio. Determinemos para qué valores de X esa expresión puede llegar a existir. Bueno, estas funciones racionales van a tener siempre un problema de existencia, un tipo de problema de existencia.
Nosotros hablamos de que en general hay tres tipos de problemas. Cuando hay denominadores que dependen de la incógnita, vas a tener un problema de existencia, porque si esos denominadores se llegan a ser cero, dividir por cero no existe en matemática. El segundo problema de existencia lo vas a tener si hoy o mañana tenés una expresión con un logaritmo. ¿Por qué? Porque para que un logaritmo exista, vos tenías que cumplir ciertos requisitos. Y el tercer tipo de problema lo vas a tener cuando te enfrentes a una raíz de orden par, o sea, a un símbolo de raíz cuadrada, cuarta, sexta, en fin, en una expresión, porque para que esas raíces de orden par existan, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que cero. Por ejemplo, no existe la raíz cuadrada de un número negativo en el campo real. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, volvamos a mi ejercicio. Voy a empezar estudiando el dominio. ¿Esta expresión tiene alguno de los tres tipos de problemas de existencia? Sí. El problema que tiene es que hay denominadores. Entonces empiezo por identificar el problema. El problema es que hay denominadores. ¿Dónde me dan problema esos denominadores que dependen de la incógnita? Donde se hagan cero. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar el primer denominador, sacarlo del ejercicio e igualarlo a cero porque querés determinarle sus raíces. Como es de segundo grado, voy a hacer un báscara y al hacerlo me da menos 3 y 1. Significa que si la x vale menos 3 o 1, este primer denominador se va a estar haciendo cero. Y si esto se hace cero, dividir por cero no existe en matemática, no va a existir este primer término y ergo no va a existir la expresión entera. Bueno, pero tenía un segundo denominador que dependía de la incógnita, él también me da problemas donde se haga cero. Entonces yo tomé ese segundo denominador, lo igualé a cero y determiné sus raíces. Lo puedo hacer por báscara, considerando que tengo un A1, un B-1, un C0, o yo saqué factor común una X, y aquí apliqué que para que un producto me dé cero, propiedad hankeliana, o se hace cero el primer factor, ahí sale la primera raíz, o se hace cero el segundo. Bueno, y por último, el tercer denominador también me va a dar problemas donde él se anule, así que para hallarle las raíces tiene 2, porque es de segundo grado. Yo empecé sacando un factor común que es 2x, y al empezar a factoriar ese polinomio, lo voy a igualar a cero porque quiero sus raíces, pensé en aplicar hankeliana para detectarlas, una es 0 y la otra es menos 3. Bueno, en definitiva, ¿cuál sería el dominio de mi función o el dominio de mi expresión? Recuerden que el dominio sería para qué valores de la variable independiente, en este caso x, esa expresión existe. Como generalmente existe en más lugares que en donde no, yo detecté dónde tenía problemas y luego el dominio serán todos los reales, excepto esos puntos problemáticos. ¿Cuáles eran esos puntos problemáticos? Bueno, el menos 3, el 1, los voy poniendo. Luego, te decía el 0, el 1, ese problema ya lo detecté, no lo vuelvo a escribir, se escribe una sola vez el problema. El 0 ya lo tengo escrito y el menos 3 también. O sea, en definitiva, esta expresión va a existir para cualquier valor de la variable independiente, o sea, x, que no sea ni menos 3, ni 1, ni 0. Una vez que terminaste de estudiar el dominio, pasás a lo que sería la etapa de resolución. O sea, empiezo a intentar resolver esa expresión para despejar los valores posibles de la variable independiente que la satisfaga. Bueno,
Cuando ustedes están en la etapa de resolución, habíamos puntualizado algunos pasitos a seguir. El primero era deshacerse de todas las operaciones complejas, si es que las había. ¿A qué me refiero con operaciones complejas? Si habían distributivas para hacer, las iba a hacer ahora. Si habían cuadrados de binomio para desarrollar, los iba a hacer ahora. Acá no hay ninguno de esos tipos de operaciones. No hay cuadrados de binomio, cubos de binomio, distributivas para desarrollar. Así que yo voy al segundo pasito. Y el segundo pasito ya me dice lo siguiente. Usted tiene que deshacerse de los denominadores que tiene la expresión, para lo cual va a llevar a común múltiplo de los dos lados del signo de igual. ¿Y cuál va a ser el común múltiplo? El común denominador, perdón. El mínimo común múltiplo entre estos tres denominadores. Y entonces voy a tratar de buscar cuál es el mínimo común múltiplo entre ellos. Recuerdo la regla como para hallar el mínimo común múltiplo entre polinomios, la habíamos puntualizado acá. Y entonces lo primero que voy a tener que hacer es descomponer cada uno de esos polinomios en factores primos. Así que volvamos al ejercicio. Bien. Voy a empezar con el primer denominador. Para descomponerlo en factores primos, ustedes tienen que hallarle las raíces. Pero las raíces de este primer denominador, yo ya las tuve que investigar en la primera etapa del estudio del dominio, y me dieron -3 y 1. Así que, cuando voy a hacer la descomposición factorial, arranco con el coeficiente principal, que es 2, luego voy a tener un paréntesis que será x menos lo que me dio la primera raíz te había dado -3, por eso te queda x menos -3, x más 3, y luego la otra raíz, volvamos acá para ver, era 1, así que vas a tener un paréntesis de la forma x menos 1. Todos estos factores ya son primos y por ende esta sería la descomposición factorial de nuestro primer denominador. El segundo denominador, para descomponerlo en factores primos hay que determinarle sus raíces, pero acá también, cuando estudiaste el dominio, ya habías detectado las raíces de él y eran 0 y 1. Así que voy directamente al teorema de la descomposición factorial, arrancarías por el coeficiente principal que es 1, ¿tá? Podés ponerlo. Después una raíz era 0, así que te aparece un paréntesis de la forma x menos 0, x. Y después la otra raíz es 1 y por eso te aparecía un paréntesis de la forma x menos 1. Son todos primos. Esta es la descomposición factorial del segundo denominador. Y me voy al tercero. Las raíces de él ya las tengo visualizadas, las detecté cuando estudié el dominio, 0 y -3, así que arrancás la descomposición factorial con el coeficiente principal, luego un paréntesis que sería de la forma x menos lo que te dio la primera raíz que era 0, eso es x, y después un paréntesis de la forma x menos -3, y por eso te queda x más 3. Una vez que descompongo cada denominador en factores primos, recuerdo que la regla dice que en el mínimo común múltiplo van todos los tipos de factores que aparecieron, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Bueno, factores numéricos tengo el 2, un 1, un 2, 2. Después tengo un x más 3, lo copio. Un x menos 1, lo copio. Una x, que todavía no escribí, la copio. El x menos 1 ya lo tengo, no lo repito. La x ya está, no la repito. Y el x más 3 ya lo tengo, no lo repito. Así que este será mi mínimo común múltiplo. Voy a colocar el mínimo común múltiplo, el común denominador a los dos lados, y recuerden que el proceso es mi común denominador se divide por el denominador que tenía.
Pero en lugar de verlo así, te conviene verlo factoriado, porque así ves las simplificaciones que podés hacer. Puedo dejar esas cuentas al costado, no las tengo que borrar, o sea que acá era mi común denominador dividido el denominador que tengo. Se va el 2 con el 2, el x más 3 con el x más 3, el x menos 1 con el x menos 1 y solo me queda una x. Así que lo que estaba arriba, que era un x más 2, se multiplica por x. Bien, viene un menos. Y repito, mi común denominador se divide entre el denominador que tengo, pero en lugar de escrito así, escrito factoriado para ver posibles simplificaciones. Lo marqué acá. Fíjense que se va el 2, la x con la x, el x menos 1 con el x menos 1. Así que me queda el 2 y el x más 3 para multiplicar a lo que estaba arriba, que era un 3. O sea que este 3 va por el 2 y por el x más 3. Y del otro lado, mi común denominador lo divido entre el denominador que tengo, factoriado, que era así, lo escribí acá. Ahora se va el 2 con el 2, la x con la x, el x más 3 con el x más 3. Lo que esté arriba va por x menos 1. Lo que está arriba era un 2 y por eso este 2 va por x menos 1. Tachás ese común denominador a ambos lados y pasás a hacer cuentas en el numerador. Bueno, acá hay una distributiva, acá también otra, si quieren esto primero es un 6 por x más 3, y acá la distributiva. Ordenás, yo pasé todo al primer miembro, dejé de este lado un 0, me quedó una ecuación de segundo grado, la voy a resolver por Bhaskara, tiene un 1, un b menos 6, un c menos 16, y bueno, al hacer cuentas me da estas dos raíces. Y entonces viene la parte 3. Para que yo acepte estas dos raíces como verdaderas soluciones del ejercicio, recuerden que tendrán que pertenecer al dominio. O sea que vas a chequear si el 8 y el menos 2 forman parte de tu dominio. Y como el dominio eran todos los reales excepto menos 3, 1 y 0, tanto el 8 como el menos 2 van a caer dentro del dominio y los voy a aceptar como raíz. La solución del ejercicio, entonces, ahora sí, confirmo, será el 8 o el menos 2.